Muy buenas a todos, por acá Citizen Tech. Bueno, tenemos nueva carta del presidente, sí, estoy hablando de Chris Roberts, donde nos habló de Star Citizen 1.0, de Escuadrón 42 y muchas cosas más. Te cuento todo en este video, presta atención, arrancamos, dale. Bueno, sorpresivamente Chris Roberts nos lanzó una carta, esas típicas que tenemos anualmente, y básicamente lo que nos dice es que el universo de Star Citizen y Escuadrón 42 continúa expandiéndose y el año 2023 fue sin dudas testigo de importantes avances tecnológicos que allanarán el camino hacia el futuro. Desde el desarrollo del server meshing hasta la integración de funciones entre ambos títulos, Star Citizen y Escuadrón 42, bueno, la gente de CIG parece seguir impulsando la experiencia de juego hacia territorios nunca antes explorados. El año 2023 marcó un punto de inflexión en el desarrollo de Star Citizen con el lanzamiento de la otrora versión 3.18, si te acordás, que en un principio, bueno, tuvo tantos problemas, y además de ese parche, bueno, la implementación exitosa de la persistencia de entidades con el recordado PES, un componente fundamental para el tan esperado server meshing que, bueno, ya se puso a prueba días atrás. Aunque el camino estuvo lleno de desafíos, bueno, el equipo de desarrollo demostró su determinación y resiliencia al superarlos. Además de los avances en la tecnología del servidor, el juego también ha recibido la implementación de la mecánica del salvage durante el 2023, como te dije antes, junto con mejoras en la mecánica del transporte y su fisicalización, proporcionando a los jugadores de esta manera, bueno, nuevas experiencias de juego y nuevas misiones, ya sean tanto PvE como PvP. La CitizenCon 2953 fue un evento monumental que reunió a toda la comunidad y destacó los logros conseguidos. El entusiasmo generado durante dicha CitizenCon se reflejó en el crecimiento de la base de jugadores con niveles récord de actividad diaria y mensual, así como un aumento significativo en las horas jugadas, superando el 1.000.000 de jugadores activos en el universo persistente durante el 2023. Otro hito crucial fue la incorporación completa del equipo de Turbulent a la familia de CIG, fortaleciendo aún más la infraestructura del juego y proporcionando así, bueno, una base sólida para el futuro crecimiento y el éxito de todo el desarrollo. Esta adquisición también facilitó la optimización de los esfuerzos de desarrollo y estableció una presencia significativa en Montreal, Canadá, un centro de talento en la industria de los videojuegos. Uno de los avances más esperados es la implementación del server meshing, sin lugar a dudas, lo cual permitirá la expansión del universo de Star Citizen a múltiples sistemas estelares. La exitosa prueba del primer día de salto en el canal de Tech Preview demostró el progreso significativo hacia este objetivo con la apertura de los primeros puntos de salto y la capacidad de viajar entre sistemas de una manera fluida y sin interrupciones. El próximo lanzamiento de la capa de replicación, que será en el parche 3.23, va a marcar un hito importante en todo esto, permitiendo una experiencia de juego más estable y resistente a los fallos que pueda presentar el servidor. Con el lanzamiento planeado del primer meshing multiservidor en la versión 4.0, vamos a poder disfrutar, nos dicen, de un universo más dinámico y conectado, con la posibilidad de interactuar con más jugadores y explorar nuevos sistemas estelares en los cuales también nos aclaran se está trabajando. Ahora bien, el futuro de Star Citizen y Escuadrón 42 es muy prometedor. Hay planes para integrar funciones desarrolladas para Escuadrón 42 en el universo persistente a un ritmo más acelerado. Rich Tyler asumirá un nuevo rol para supervisar todo este proceso y acelerar así el desarrollo de Star Citizen, atención, hacia su versión 1.0. Con la reorganización del equipo de desarrollo y una visión estratégica clara, el camino hacia Star Citizen 1.0 está trazado. Los próximos lanzamientos, como la versión 3.23, van a marcar importantes avances en esta dirección, con una expansión más rápida de funciones y contenido proveniente de Escuadrón 42. Así que, como vemos, el universo de Star Citizen y Escuadrón 42 sigue evolucionando de forma positiva, impulsado en parte, como declara la nota,
por la pasión y el compromiso de la comunidad y el equipo de desarrollo. Con avances tecnológicos emocionantes, hitos importantes alcanzados y una visión clara para el futuro, el año 2024 sin dudas promete ser el mejor y más grande hasta la fecha para el proyecto. Así que bueno, si tenías dudas de sumarte al universo de Star Citizen, bueno, cada día que pasa puedo aseverarte que lo mejor está por venir, y si bien cada año que pasa es verdad que uno cree que ese será el año, definitivamente creo que este 2024 lo será. Ahora bien, respecto a la carta en sí, creo que bueno, podría haber entregado quizás algo más de material, comentando planes a corto o mediano plazo, con algunas sorpresas por ser develadas. Se menciona, por ejemplo, Star Citizen 1.0 nuevamente como el punto de arranque para este universo que comienza a tomar más velocidad de una vez por todas. Aunque no hay datos concisos sobre qué habrá y qué no en ese Star Citizen 1.0, al igual que por ejemplo si allí se van a cumplir los planes para la muerte del astronauta, o por ejemplo si se van a seguir vendiendo naves, o cuándo sucederá esto dado que siempre se estimó que sería en Lagol, por ende bueno, cuándo se considera que Star Citizen alcanzaría dicho punto. Por ejemplo también cuántos sistemas tendría la versión de Star Citizen 1.0, quizás podría imaginar Stanton, Pyro, Lair, Odin, Nyx y alguno más. Bueno, todo aquello que escuchamos y guardamos en la memoria todos estos años podría ser aclarado en los tiempos venideros por parte de la gente de CIG a medida que se acerque esa versión 1.0, donde Star Citizen, bueno, podría dejar al fin de ser un alfa, alcanzando un estado mucho más avanzado al que tenemos hoy en día, lleno de contenido, diversión y mucho por hacer en un universo persistente que ahora sí parece que no dejará de crecer. Bueno gente, ¿qué les ha parecido todo esto? ¿Los ha tomado por sorpresa la carta de Chris Roberts? ¿Qué expectativas tienen ustedes a futuro? ¿Cómo se imaginan Star Citizen 1.0? Como siempre los invito a dejar su comentario y ser así parte del canal. Ya saben que si este video les gustó, les sirvió, los informó, pueden dejar ese like para valorar el contenido del canal. También pueden compartirlo obviamente, y si no están suscriptos, bueno, siempre están a tiempo de hacerlo. Ahora sí, hasta que llegamos hoy, nos vamos, pero no sin antes desearles una muy buena y gran vida a todos. Cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el próximo video. Adiós.